Hoy el presidente del Banco Central de Reserva anunció que sus proyecciones habían aumentado el decrecimiento que va a presentar el Perú a finales de año. Él hablaba de menos 12,7%. La última proyección del BCR era de 12,5%. Usted sabe que la del gobierno es de 12%, pero estamos ahí. La del Fondo Monetario Internacional hablaba de un 13%, la más alta de toda Sudamérica en cuanto a decrecimiento. Y esto, finalmente, décimas más, décimas menos, parece que está en el orden de entre el 12 y el 13% de decrecimiento, ¿no? Menos 12, menos 13% para el crecimiento o decrecimiento, en este caso, del Producto Bruto Interno para 2020. ¿Cómo perjudica esto nuestros planes de reactivación económica respecto a la pandemia? Marco Vinelli, director de la Maestría de Agronegocio de SAN, está con nosotros para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, Marco? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A ver, no estamos escuchando, a ver si podemos solucionar ese problema. Edith, me dices, a ver si podemos solucionar el problema de audio. No lo estoy escuchando a Marco. Edith. A ver, vamos a recuperar esa comunicación sonora, lo vemos perfectamente, pero no podemos escuchar a Marco Vinelli. Vamos a recuperar de inmediato esa comunicación para poder conversar, porque finalmente el decrecimiento, que no solo es del Perú, es cierto que el Perú tiene un decrecimiento muy grande respecto a sus pares en Sudamérica, es el decrecimiento más alto en Sudamérica y uno de los más grandes en cuanto a toda la región. 13%, repetimos, según el Fondo Monetario Internacional, 12,7% según el Banco Central de Reserva y 12% según el gobierno. Hemos recuperado ya la comunicación con Marco Vinelli. Marco, te damos las buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Carlos, buenas tardes. Gusto saludarte. Igualmente. Hoy ha habido un ajuste, digamos así, de parte del Banco Central de Reserva respecto a las perspectivas de decrecimiento económico para este año. Ha aumentado un par de décimas a lo que había planificado hace algunas semanas atrás. ¿Eso cómo nos perjudica? ¿Cómo nos pone en el panorama? Sí, es una expectativa negativa que la que está sucediendo en este momento. Definitivamente, como lo mencionabas, íbamos a crecer entre menos 12 y menos 13%, hay algunos que llegan a menos 15%. El BCR ha ajustado 2 décimas a su evaluación, digamos, pero sin embargo esto proviene, es importante que la población de ahí lo conozca, proviene de un choque externo e interno. El choque externo, ¿qué quiere decir? Que el mundo también va a verse perjudicado por la pandemia, y la economía a nivel global va a caer en aproximadamente 5%. Que el mundo deje de crecer 5% quiere decir que van a dejar de consumir menos productos peruanos que nosotros exportamos. Y eso va a perjudicar a algunas empresas o a la mayoría de empresas del país que se dedican a la exportación. Digámoslo que nuestros clientes van a comprarnos menos o incluso en algunos casos dejarnos de comprar lo que habitualmente nos compraban. Exactamente. Entonces eso perjudica las ventas de las compañías peruanas y por lo tanto perjudica el crecimiento del país por esa caída del 5% a nivel global según las estimaciones. Y por el otro lado está el choque interno. Dado que las prolongadas, digamos, cuarentenas y cierres que hemos tenido, han habido sectores que se han visto afectados como el turismo, el sector de los restaurantes, el sector de diversión, educación, etcétera, entretenimiento. Entonces, eso también hace que las compañías hayan perdido ventas a nivel nacional, a nivel local, de tal manera que también van a verse perjudicadas y el crecimiento, que es la suma de todos los esfuerzos que hacen tanto el sector del gobierno, el sector público como el privado, y se ve reflejado en el PBI, también va a verse reducido en ese sentido. ¿De qué manera nos afecta? Nos afecta principalmente en la generación de empleo.
ya hemos visto que tenemos, digamos, alrededor de 4 a 5 millones de personas que están desempleadas. En los últimos meses, es importante también decirlo, la economía ha venido mejorando. Cayó en su máximo pico en el mes de abril, después hubo, digamos, un menor recorte en junio, julio, y ya en agosto se espera que tengamos mayores luces de recuperación y que ese crecimiento que está habiendo, ese retorno a las actividades, empiece a absorber el empleo que se había perdido o el empleo que se había dejado de realizar o tomar por las compañías. El principal impacto está ahí. El segundo está en los ingresos de las personas. Dado que no tienen trabajo, definitivamente ven que sus ingresos se han visto disminuidos. Y como indicador final se ve reflejado también en la pobreza. Algunos estudios señalan que vamos a subir alrededor de 8 puntos en pobreza nacional como Perú. Entonces ese también va a ser un indicador que se va a ver impactado con este menor crecimiento. Pero sin embargo, a pesar de que son números negativos, a pesar de que digamos, no son los números que deseamos tener, la recuperación se viene dando de manera lenta. Ya vamos a entrar a la fase 4 y se espera que el año próximo, el 2021, sí el crecimiento llegue a superar el 6 o el 7%, de tal manera que todos esos empleos perdidos, esa pobreza que ha crecido y esos menores ingresos que tiene la gente se puedan recuperar y puedan regresar a estándares normales. Claro, con la esperanza de que para 2022, para el inicio de 2022, ya estemos más o menos en las cifras prepandemia, ¿no? Es correcto. Pero ¿qué hay que hacer para eso, Juan Carlos? Hay que acelerar un poquito, por ejemplo, el tema de la reactivación de la cuarta fase. Está siendo analizada en este momento, pero ya tenemos que retomar. Hay algunas ciudades que no tienen vuelos, por ejemplo, locales, que generan un movimiento importante en términos económicos a nivel regional. Hay otras actividades que tenemos que ir abriendo de a pocos, todos con las medidas adecuadas de sanidad, eso es verdad. Pero sin embargo, dado los números que tenemos, en donde en las últimas semanas se ha visto reducido la presencia, digamos, o la aparición de fallecimientos por el virus, deberíamos ir pensando, bueno, o el gobierno está pensando en evaluar, abrir otros sectores económicos, de manera que también puedan absorber empleo, generar ingresos y reducir esta pobreza que estamos hablando, ¿no? Sobre ese tema, hoy Julio Velarde, presidente del BCR, decía algo muy interesante, ¿no? Ponía dos factores sobre la mesa que es interesante analizar. Mientras se tenga un nivel tan alto de contagios todavía en el país y mientras no haya vacuna que de alguna manera libere del riesgo a las personas a salir, hablar de reactivación económica es un poco complicado, ¿no? Porque siempre va a haber un sector que no se va a reactivar, ¿no es cierto?, por miedo al contagio. ¿Tú lo ves así también o crees que esos son, digamos, elementos que se pueden dejar de lado? Esos son elementos que se pueden mitigar teniendo buenos cuidados. Pero sí creo que es necesario abrir más ya la economía. Creo que debemos incrementar el ritmo de los créditos que se están otorgando a las empresas, ya sea a las MIPES o a las medianas y grandes compañías. Creo que se deben abrir los aeropuertos de todas maneras. Algunos sectores que están cerrados, como el turismo interno, se debería ir permitiendo de a pocos. Todos los actores han habido ya el conocimiento de cómo aplicar las medidas de sanidad y con un control, digamos, de las autoridades, pueden ir ellos funcionando de tal manera que generen empleo, que generen ingreso y no tengamos que esperar, digamos, mucho tiempo. Es verdad que no tener la vacuna asusta, y, digamos, a las personas a poder salir. Tenemos una población vulnerable, más vulnerable que es la adulta. Sin embargo, ya en el país, por ejemplo, ya los números están reflejando que está cayendo el número de muertos. El mismo gobierno ha anunciado que existe un poco más de camas disponibles. Entonces, no estoy diciendo que hay que relajarnos. Lo que digo es que controlando esos factores se deben ir abriendo la economía para que el impacto no sea tan fuerte. Las estimaciones hablan del 12 o menos 12, menos 12.7.
pero haciendo un esfuerzo, por ejemplo, dando las seguridades a las inversiones, podríamos retomar el crecimiento mucho más rápido en este último trimestre que queda del año 2020. Porque hay el peligro, no sé si tú lo ves así, de fuga de capitales, ¿no? Que vayan a otros mercados que estén con mejores proyecciones que la peruana, finalmente. Sí, el dinero es un elemento que siempre va a buscar un refugio, un lugar que esté más seguro, menos volátil. El dinero es cobarde, dicen, ¿no? Es cobarde, va a salir corriendo o volando. Entonces, esa fuga de capitales se puede presentar si es que no damos señales de seguridad. Nuestra economía es muy fuerte. La deuda peruana, en función del PBI, hablábamos la vez anterior, va a acabar alrededor del 38%. Nuestra inflación está en 2%. Tenemos controlado el tema de la deuda fiscal. Entonces, en ese sentido, somos un país estable. Entonces, abriendo un poquito más la economía y esa estabilidad macroeconómica que tenemos, vamos a poder retener los capitales y mostrando sobre todo los sectores que son rentables. Siempre hablamos de la agroexportación, es un sector que sigue creciendo. El sector minero que necesita algunos apoyos por parte del Ejecutivo para que se reactiven, u otros sectores como la pesca, el sector de transporte, el sector turismo, de tal manera que permitan generar el empleo y que no haya la fuga de capitales que podría darse si es que habría una desestabilidad macroeconómica, ¿no? Perfecto, Marco. Muchísimas gracias, como siempre, por tu claridad. Gracias, Juan Carlos. Gracias. 3:45, cerramos nuestro bloque económico.